Bendiciones, amados hermanos, muy buenas noches. Les saludo en el nombre de Jesús. Para mí, una vez más, es una gran bendición estar delante de ustedes, saludándoles en el nombre de Jesús, expresando nuestro fraterno saludo a cada pastor, a cada hermano, hermana, allá en la familia y en la casa donde están, esperando pues que estemos unidos también en el Espíritu, unidos mediante la fe, unidos por el Evangelio, unidos por la familia, por la salud y la vida. Es un momento importante este espacio que usamos para transmitir la palabra del Señor, deseando de lo más profundo de nuestro corazón que usted también esté alineado a su voluntad. Y nos gustaría compartir también la palabra en esta oportunidad. Y queremos compartir las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, desde los versos 7 hasta el versículo 13. Estos pasajes nos hablan de una cualidad muy importante para la iglesia del siglo XXI. Lo he titulado Una iglesia consagrada. Este pasaje es uno de los pasajes que nos llama la atención de una manera formidable a la iglesia que espera en Cristo, a la iglesia que espera en su Señor, que espera la redención, que espera ser sacada ya de esta tierra que está gimiendo, así como la tierra con dolores de parto. Entonces es menester que nos ocupemos un momento en este pasaje de las Sagradas Escrituras y veamos algunos alcances, algunas ideas claves que arroja este texto, trayendo pues consolación, trayendo una palabra de exhortación también, hermanos, a la iglesia, porque nos llama el Señor a mirarnos a nosotros mismos, nuestra calidad de fe, nuestra calidad de vida cristiana que estamos desarrollando, que estamos ahora en estos tiempos difíciles, en estos tiempos en el que la iglesia también está aislada de la congregación en los templos, mas no de su fe, porque la iglesia está en la casa, la iglesia está en la familia, la iglesia es usted y yo. Pero cabe mencionar entonces algunas cosas que sí pues tenemos como restricciones en nuestra libertad. Esperemos, hermanos amados, con paciencia lo que venga más adelante, pero también estemos velando, estemos, hermanos amados, avisorantes de lo que está sucediendo, de las cosas que están pasando alrededor nuestro, para que de esa forma veamos también, hermanos amados, cómo nos animamos y nos fortalecemos en nuestra vida cristiana. Es verdad, hermano, y usted sabe muy bien que estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos momentos de la gracia del Señor en esta tierra y que la iglesia del Señor está terminando su ciclo de estar aquí en este mundo para pasar a un mundo mucho mejor, según el diseño de Dios, según el plan de nuestro Dios Todopoderoso, que Él tiene una morada celestial, dice la palabra, no hecha por manos de hombres, sino porque Él es el arquitecto, Él es el constructor, sus manos eternas lo han diseñado y también Dios quiere compartirlo con su pueblo. Hermanos, Dios siempre ha llamado a su iglesia a llevar una vida de santidad. Ese es el deseo que a Dios, hermano amado,
le agrada que su pueblo, que todos los que son apartados para Él, que todos los que son consagrados para Él, entiendan que esa es la única manera de poder tener una relación estrecha, de confianza y de mucho goce de ese amor de Dios, de la presencia del Señor, porque es lo que nos con todo lo sagrado, lo santo, como es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu mismo. Este pasaje dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre. Entiéndase que aquí el ángel, hermanos amados, es el pastor de la iglesia. Estas cartas están dirigidas tanto al pastor de la iglesia como a la iglesia misma. Al comienzo de los pasajes de cada mensaje a cada iglesia, la referencia va al líder que está dirigiendo la obra del Señor, y al terminar los pasajes, los mensajes a las iglesias, dice los textos sagrados, esto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dando a entender que no solamente el destinatario del mensaje es el líder que está ahí, sino la congregación que le acompaña. En este momento, en este evento, el Señor Jesús le está diciendo a Juan: sabes, Juan, vamos a hablar lo siguiente, y quiero que tú lo escribas, estas cartas, para que lo envíes a cada una de las iglesias. Esta iglesia tiene una característica muy particular, que es símbolo de la iglesia, pues según los estudiosos, los peritos, y según también nuestras propias opiniones, es símbolo de la iglesia que será arrebatada, que la iglesia que será llevada de aquí, o también la iglesia que le agrada a Dios, la iglesia que satisface el corazón del Señor. Esto dice el santo, dice las Sagradas Escrituras. Jesús mismo le está diciendo al apóstol Juan que él es la persona que es santo, ha sido santo y lo será siempre, por toda la eternidad santo. Hermanos amados, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra a nacer entre nosotros, a cumplir su papel de llevarnos a nosotros esperanza, o de traernos a nosotros esperanza y darnos vida eterna, dice las Sagradas Escrituras que Él fue concebido sin pecado. Por eso es que el libro de Hebreos nos dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote y que nos convenía, porque este sumo sacerdote es santo, nos dice la palabra del Señor, apartado de los pecados, gloria al Señor, sin mancha, inocente. Entonces, pueblo del Señor, está dando a entender parte de su personalidad de Cristo. Pero también, hermanos amados, Él nos ha dicho a nosotros que debamos nosotros ser santos en toda nuestra manera de vivir, en todo el peregrinaje de nuestra vida. Eso es lo que a Dios le satisface cuando ve una iglesia consagrada, cuando ve una iglesia que se ha apartado de sus iniquidades, cuando ve una familia que se ha apartado de las perversiones, de los pecados, de las cosas que denigran
su vida y que nos hacen delante de Dios detestables o aborrecibles, porque Dios no tiene relación con el pecado. La única manera de agradar a Dios es viviendo en santidad, llevando una vida consagrada. Y esa vida consagrada pues es una vida rendida a Dios, una vida de obediencia al Señor, una vida de justicia, una vida de rectitud, donde hacemos morir toda situación que contradiga la voluntad de Dios y que está en el ámbito espiritual de cada ente, de cada persona, de cada pastor, de cada miembro de iglesia. El santo, el que es inmaculado, el que es inocente, el que no tiene mancha, pero también dice el verdadero, es decir, el que es digno de ser creído, es decir, el que es genuino, el que es puro. Y ella lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad nunca pasará, hermanos amados, la verdad siempre permanecerá y siempre es la que tendrá la razón, ya sea a corto o a largo plazo. En el transcurrir del tiempo, siempre la verdad es la que triunfa. Y Jesucristo es esa verdad. Y le está haciendo énfasis al apóstol Pablo para que envíe ese mensaje con esos credenciales divinos, con esos credenciales de la naturaleza de Dios a la iglesia, al pastor que habían creído, que habían aceptado el mensaje de Dios y que estaban ahí pues sirviéndole en esta congregación, hermano amado, con mucha humildad, pero con mucho temor y temblor. Eso es, hermano amado, lo que el Señor está queriendo transmitir desde el comienzo de este pasaje. El que cierra y nadie, el que abre y nadie cierra. Hermano amado, cuando Dios hace una cosa, nadie lo cambia. Así permanece. Cuando Él dice algo, así sucede, así lo hace, porque Él es inmutable, todopoderoso. Hizo este universo para que el ser humano estuviese aquí en este lugar, lo sojuzgue, haga la voluntad de Dios, pero por naturaleza, después de la caída, en el pecado, el ser humano, en vez de acercarse a Dios, se aleja, se distancia. Y Dios le dice, pues, en el versículo 8, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Qué persona, hermano, puede esconderse delante de Dios? ¿Qué persona puede burlar lo que Dios está mirándonos? O mirando, o viendo. ¿Quién podrá justificarse delante de Dios de lo que no hace? Si bien es cierto, mis amados, la salvación es por gracia, es por fe, pero también el Señor hemos de entender que nos dice que nos ha creado a nosotros para que andemos en buenas obras, que nos ha creado también para que nosotros hagamos buenas obras, hagamos el bien. El apóstol Santiago dice en su carta muy abiertamente que la fe sin obras no tiene vida. Si usted se cree, hermano, un genuino creyente y no tiene fruto de su fe, algo está andando mal, hermano. Algo está fallando en usted. Si usted tiene el derecho de ser salvo y tiene en su corazón la convicción de que es un hijo de Dios, pero no tiene frutos, ha de entender, hermano, que algo está marchando mal.
El Señor está inspeccionando a este ministro y le está diciendo, yo conozco tus obras. O sea, le está diciendo, yo estoy viendo tus frutos, yo sé los frutos que tienes. Y este siervo era un siervo fiel, hermano amado. Como que deseamos también siervos fieles en estos últimos tiempos, porque hay tanto mentiroso que anda por ahí engañando y vendiendo el evangelio, haciendo mercadería del evangelio, deseando réditos para su propia conveniencia, buscando solamente sus propios intereses. La falsedad, hermano amado, está pintada de verdad, pues no hay integridad en los corazones de aquellos que testifican y predican, porque no lo hacen con la conciencia limpia, sino que hay detrás de ellos intereses en el que, hermanos amados, les hace gravoso delante de Dios. Dios dice, hermano, que Él conoce nuestras obras. ¿Cuál es tu marchar en la vida? ¿Cuál es tu andar en esta tierra? ¿Qué acciones estás haciendo para mostrar evidencia de tu caminar y tus obras digan que eres un auténtico o una auténtica hija de Dios o hijo de Dios? Mi amado, Jesús le está diciendo a este pastor que él conocía sus obras. Y que, amado hermano, dice la palabra del Señor, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, dándonos a entender, hermanos amados, que Él todo lo puede y que quiere que nosotros entremos por esa puerta de la vida eterna, esa puerta de la santidad, esa puerta del conocimiento de la palabra, esa puerta del temor, esa puerta de la justicia, esa puerta de la verdad. Y que si nosotros entramos en ese ámbito, nadie puede cerrarlo, porque Él mismo lo ha hecho, deseando que nosotros estemos participando de ello. Y el pasaje, rescatemos otra idea más de este pasaje que le dice, hermanos amados, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Miren, hermanos amados, lo que el Señor está identificando en esta iglesia allá del primer siglo. Esta iglesia, hermanos amados, que estaba en un lugar en esos entonces estratégico para hacer misiones, aunque el lugar no era un lugar tan seguro. Los estudios nos dicen que ese lugar era un lugar muy sísmico, de tal manera que en un cierto periodo de tiempo, en el siglo I, esta ciudad fue destruida por un gran terremoto que más adelante fue reconstruida, y ahí existió la iglesia. Pero fíjense, hermanos amados, el corazón de este pueblo, de estos hermanos que estaban allá en la actual Turquía, en una de las zonas de la actual Turquía, mostrando los frutos de su fe. Y uno de sus frutos de esa fe, Jesús mismo los está puntualizando. Hermanos, cuando una iglesia es consagrada, cuando un pastor es consagrado, cuando un maestro o un evangelista o un profeta es consagrado a Dios, su temor es conocido, su reverencia es conocida, su forma de vivir es conocida. Y nuestro Señor Jesucristo está identificando a un hombre de Dios que le agradaba. Deseamos, hermanos amados, que tengamos hombres de Dios así,
que seamos de esa característica, de esa cualidad, hombres aprobados, que trazamos la palabra del Señor como debe ser, guiando a una iglesia, hermanos amados, no a los fines personales, porque con la fe no se comercia, sino guiando a una iglesia hacia la eternidad, reprendiendo a la iglesia cuando se tiene que reprender y cuando está, hermano amado, viviendo a lo mejor en épocas o en momentos de dudosa procedencia, haciéndolos recapacitar, porque a Dios le satisface una iglesia consagrada, no una iglesia que anda deliberadamente abusando de la libertad que Cristo nos dio. Ha de entender, hermano amado, amigo oyente, que cada persona que quiere estar en la vida eterna, que quiere estar en el cielo, en la eternidad con Dios, ha de llevar una vida consagrada, santa delante de Dios. Una vida que es consagrada es una vida que guarda la palabra de Dios. Hermanos amados, la Biblia es el libro más vendido. La Biblia es el libro más traducido en la historia. La Biblia también es el libro más perseguido. La Biblia aquí, hermanos amados, es el único que tiene el poder, gloria a Dios, de cambiar las vidas, porque la Biblia es la palabra de Dios. No hay libro que te cambie. Podrás leer mucha literatura, pensamientos filosóficos, hermosos, pero ninguna palabra de esos libros te pueden cambiar la vida, sino más que las palabras de Dios registradas en las Escrituras. Hermanos, la iglesia, allá tanto el pastor como la iglesia, habían aceptado, hermano amado, al 100% este texto sagrado como inspiración del Espíritu Santo, como revelación de Dios para su vida. Y estaban siendo aprobados por la misma palabra o presencia de Jesucristo en esos entonces. Mi amado, ¿no le parece que nosotros tenemos que hacer lo mismo en estos tiempos? ¿No cree usted, mi amado, mi amada, que esa debe ser la actitud de un hombre o una mujer, de un joven, una señorita, un adolescente frente al llamado que Dios nos está dando? Este pasaje debe ser, hermanos amados, un ejemplo para que todas las congregaciones tengamos este perfil de una iglesia que está siendo aprobada, hermanos amados, delante del Señor. Aunque tienes poca fuerza, hermanos amados, la iglesia de Filadelfia, dicen los historiadores, que era una iglesia, hermano amado, que no tenía muchos miembros. No tenían grandes programas, no tenían, hermanos amados, grandes edificios. Y una de las cosas que tenemos que entender, hermanos amados, que a Dios no le impresiona la cantidad de personas que van a los templos. A Dios no le impresiona, hermanos amados, la imagen o el renombre que una persona pueda tener. Lo verdaderamente importante para Dios es que nosotros, hermanos amados, como dice esta palabra, obedezcamos con fidelidad las Escrituras. Guardemos en nuestro corazón y la proclamemos tal como está, mi hermano amado, sin distorsionarla, sin torcerla la palabra. No usando, hermano amado, para sacar ventaja, ni falsificando de los textos sagrados, como diría nuestro amado el apóstol Pablo. Y le dice Dios, hermano amado, aunque tienes poca fuerza, no era una iglesia numérica,
Lo que le llama la atención a Dios, hermano amado, es un corazón transformado, cambiado, dispuesto a rendirse a Dios. No es que no desee una iglesia grande en número, sino que, mis amados hermanos, esa era la experiencia de la iglesia en esos entonces. Y otra de las cosas que lo llama, hermano amado, y lo menciona este pasaje en este texto, que es una característica también de una iglesia consagrada, es que no ha negado el nombre del Señor. También en aquellos tiempos, hermanos, habían personas que se burlaban de los cristianos y del nombre de Jesucristo. Se burlaban del nombre del Dios que ellos tenían y servían en esos entonces. Amado hermano, la gente siempre se ha resistido a la verdad. Amado amigo, la gente siempre ha cuestionado la palabra. Siempre ha insultado a los que lo cumplen. Siempre ha difamado a las personas que han tratado de vivir honestamente en justicia. La iglesia siempre ha sido maltratada en la historia, perseguida en la historia. Y esta iglesia es una iglesia que ha demostrado fidelidad en medio de las críticas, de las burlas, hermano amado, de las blasfemias, de la mancha del testimonio de Cristo, de la resistencia, de la negación abiertamente de la deidad de Cristo, hermanos amados. Para nosotros en el siglo XXI, eso debe ser común. Pero de alguna manera, la resistencia frente a la verdad de Dios nos duele en el alma, hermanos. Nos duele en el corazón porque vemos que la gente no escoge la vida eterna. La gente en masas no escoge obedecer la palabra del Señor. Hermanos santos de Dios, y no has negado mi nombre. ¿Cuántas personas se avergüenzan de Dios? ¿Cuántos jóvenes que van a la universidad se avergüenzan de Cristo y abandonan a Cristo? Más fácil es vivir en sus deleites y pecados y corromperse peor de lo que alguien que no conoce a Cristo. Fácil, pero que no tienen la fuerza para poder identificarse y testificar que Jesucristo es su Señor, que Cristo es su Salvador. Esa es la experiencia de una iglesia muy cambiante, muy relativa, que no tiene convicciones profundas, que pareciera que solamente se sirve a Dios con la mente, y cuando tenemos que demostrar de lo profundo de nuestro ser, a veces negamos o retrocedemos. Esta iglesia no negó el nombre de Jesucristo. Lo que el diablo quiere es que nosotros neguemos a Jesús como nuestro Señor. Eso siempre ha sido el pan de dolores de la iglesia cuando ha sido perseguida, a negar su fe. Porque otros no quieren que nosotros sirvamos al Dios verdadero, al Dios grande, al que salva, pero también al que hace milagros, sanidades. Y eso en el transcurso de la historia se ha dado. Esta iglesia no ha negado frente a todo tipo de calumnias, de abrumaciones, de persecución, de tribulación que haya pasado, se ha mantenido en la fidelidad a Dios. Eso es llevar una vida consagrada, hermano. Necesitamos ahora llevar una vida consagrada. ¿Qué vida, mi amado hermano? Permítame referirme a usted, miembro de esta congregación. ¿En qué está ocupando su vida?
¿Cuánto tiempo usted le dedica al Señor en estos días de aislamiento? ¿No le parece que tenemos que demostrar ahora que estamos comprometidos con Él, no solamente de palabras, sino con acciones? Hoy, mi hermano, Dios nos está probando también a su iglesia. Si usted pasa mucho tiempo, más tiempo en cosas, en las redes sociales, por ejemplo, porque es el boom ahora, es lo moderno de ahora, más que en estar con Dios, en buscar de su presencia de Dios, algo está marchando mal en usted. Y no puede atribuirse entonces, hermano amado, como una iglesia o un siervo fiel, consagrado, idóneo. Hermanos, la vida cristiana no consiste solamente en creencias o en dichos o en palabras. La vida cristiana consiste en acciones demostrables con nuestra vida, que Jesús es importante para nosotros y que sobrepasa nuestro entendimiento. Hermanos, si la palabra del Señor nos dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermanos amados, si nosotros nos mantenemos fieles al Señor, Dios hará algo por nosotros y no dejará que también nosotros solamente seamos escarnio de las demás personas, burla de las demás personas. El Señor en un debido momento se magnificará y se glorificará entre sus hijos para darle el sustento que Él ama a su pueblo, que Él nos quiere, que Él nos ama a nosotros, que Él amó a su iglesia desde los comienzos, hermano, y que ha estado siempre con su iglesia, que nosotros somos su pueblo, a quien Él lo estima en gran manera. Quiero compartir y quedarme en el versículo 10. Dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Hermanos amados, esto tiene que ver con la paciencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de su regreso por su pueblo. La fe no se trata de correr o de avanzar. En la fe, una de las cosas que nos hace permanecer es la paciencia, hermanos. En la vida cristiana se anda con paciencia. Y el Señor está diciendo algo glorioso aquí. Has guardado la palabra de mi paciencia. Miren, hermanos, has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuánto usted está guardando la palabra de Dios con fidelidad? Y que debemos de entender, hermanos amados, que guardar su palabra no es simplemente leerla, sino que tenemos que llevarla, hermanos amados de Dios, llevarla en la vida, en la sangre, en el cuerpo, en el alma, en la práctica de nuestro proceder terrenal. Y eso es un desafío, hermano amado, porque tenemos que renunciar a muchas cosas que nos están distrayendo o robando el corazón o la vida. Entiéndame bien claro, hermano amado, que si nosotros no obedecemos este pasaje o esta palabra, esta escritura, el Evangelio, en otras palabras,
usted está errando su camino. Le está faltando dar un giro existencial a esa vida de salvación que Dios lo entregó a usted. Inmediatamente tiene que corregir todo lo que está fuera del orden y de la norma de Dios. Esta es la palabra para una iglesia fiel y para hombres fieles, hermanos. A mucha gente le gusta solamente cosas que le aumentan el ego, la autoestima, que le digan cosas bonitas, pero no que le digan verdades para cambiar allá donde tú sabes donde tienes que cambiar. Allá donde mi ojo no ve, pero los ojos de Dios lo ven todo. Donde yo no conozco, pero la omnisciencia de Dios lo conoce. Mi amado hermano, la iglesia que espera la venida del Señor ha de ser una iglesia paciente, porque los que son consagrados son gente que adquiere paciencia en el caminar de su fe. Entonces, si usted hace eso, dice la palabra, yo también te guardaré del día de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos de Dios, hermanos amados, consiervos en Cristo, debemos estar en constante dependencia de nuestro Padre Celestial. Tenemos que estar en constante búsqueda, porque tenemos que dar un pasto fresco a un pueblo que necesita ser dirigido ahora, que necesita, hermano amado, mostrar fidelidad ahora, que tiene las 24 horas del día para estar allí. Pero cuánto de ese tiempo, hermano amado, que Dios nos da, vivimos para la gloria de Dios y cuánto no lo vivimos. Mi amado hermano, le animo en el nombre de Jesús. Amada iglesia, las pruebas siempre nos han rondado en el camino de la vida, hermanos. Las dificultades, las tribulaciones, las tormentas, la escasez, el hambre, la necesidad, la persecución, siempre ha sido, hermano amado, la vivencia de la iglesia en la historia. Y hoy estamos viviendo, hermano amado, una persecución por medio de este virus que nos ha aislado en el mundo entero, hermanos amados, generando pánico, zozobra, hermano amado, temores, hermanos santos de Dios, sin precedentes. Pero hermanos amados de Dios, hoy más que nunca, hoy que está viviendo esta iglesia o la iglesia de Dios, los últimos tiempos, tenemos que guardar la palabra de la paciencia de Cristo. Esta palabra tiene que ser nuestra. Tenemos que capturarla con tanta devoción, hermanos amados, para que también el Señor nos libre de toda esta mortandad que se está desatando en el mundo entero, de toda esta contaminación que se está desatando en el mundo entero. Dios nos guardará. Dios nos protegerá si es que nosotros nos convertimos en una iglesia que tiene temor de Dios, que tiene respeto de Dios profundamente, que tiembla delante la presencia de Dios. Él mandará a su ángel para guardarnos, hermano amado, para protegernos, para que nada malo nos pase. Necesitamos, hermanos, comprender profundamente este texto sagrado, pero también, hermanos de Dios, muchos autores de este pasaje, escritores, teólogos,
Dicen que este pasaje del versículo 10 apunta a que la iglesia será librada de la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero, que no ha habido nunca antes ni lo habrá después, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Que la iglesia no pasará toda esa miseria, toda esa situación, hermano amado, de juicios que vendrán sobre la tierra y sobre sus moradores. La iglesia no lo pasará. Si es así, a Dios sea la gloria. Pero hoy nos toca a nosotros ser fuertes, ser valientes, ser consagrados a Dios. Él viene pronto. Hermanos amados, el versículo 11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Este pasaje, hermanos de Dios, vengo pronto, la palabra pronto no quiere decir inmediatamente. No quiere decir inmediatamente, sino que indica que cuando Él venga las cosas sucederán rápidamente. Y eso lo dicen las Escrituras, que su venida, su regreso será en un abrir y cerrar de ojos. Es inminente, es veloz. No dará tiempo para prepararse en ese mismo momento. Por eso, mi amado hermano, no ande en la vida distraído, no ande en la vida desorientado, no ande en la vida a medias, no ande en la vida, hermano amado, ahí practicando cosas que a Dios no le agradan, en cosas ocultas. No ande de esa forma, porque puede lamentarlo después. Él viene pronto, retén lo que tienes. Y luego, hermanos amados, el Señor le dará a usted una serie de recompensas. Le dará, dice la palabra de Dios, le hará a usted una columna en el templo de mi Dios, escribirá el nombre de Dios en esta persona. Hermano amado, le escribirá el nombre de la ciudad de Dios en esta persona y el nombre nuevo de Jesucristo, que se lo dará a conocer en su debido momento, eternidad, hermanos. Yo le animo, hermano, a que usted sea un vencedor. Yo le animo, hermano, a que usted sea una iglesia que vence el pecado, que vence las tentaciones, que vence el poder del mal en el nombre de Cristo, que vence, hermano, su propia carne en el nombre de Jesús, y que se muestra idóneo o idónea para el Señor, fiel hasta la muerte. Mi amado hermano, Dios te bendiga. El que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Esta es palabra de Dios. Y deseo, hermano, de mi corazón, que usted sea esa persona que reciba el galardón del Señor. Juntos caminemos, hermanos amados, en esta fe. Muchas bendiciones, hermanos, y que sea Dios quien los esté acompañando y bendiciendo bastante. Amén.